Entonces, hola a todos y todas. Eh, Bienvenidos a la ayudantía de insuficiencia coronaria. Va a consistir de 6 preguntas tipo certamen. Y vamos a ir contestándolas, explicando un par de cosas. Y si tienen cualquier pregunta, la hacen nomás. Antes, los invito a que nos sigan en nuestro Instagram, que está acá abajo. Y si están, bueno, me imagino que si están acá, están cursando el fisiopatología, nos escriban para agregarlos a amigos cercanos, porque ahí subimos las preguntas de las ayudantías antes de la ayudantía, para que puedan verlas. Ya, partamos nomás. La pregunta 1 dice, consulta paciente de 64 años con antecedente de hipertensión crónica mal controlada por cansarse con esfuerzo, ahora hasta para ducharse. Eso entre comillas es lo que dice el paciente. Al examen físico está taquicárdico, 120 latidos por minuto, bien profundido, con llene capilar menor a 2 segundos. Interrogatorio dirigido, el paciente refiere a haber sufrido 2 infartos por entre comillas, mucha grasa en vasos de su corazón. En ecocardiograma se observa engrosamiento importante de la pared y dilatación de la cavidad del ventrículo izquierdo. La pregunta es, respecto a este paciente, ¿qué factor no aporta a mayor consumo miocárdico de oxígeno? A, taquicardia, B, posible aterosclerosis, C, engrosamiento de la pared ventricular, D, dilatación de la cavidad ventricular. Que contesten por el chat, ¿no? ¿Ya? Contesten en 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Vamos. Contesten. Igual difícil por el chat, capaz que no contesten, pero en el Instagram al menos respondieron las primeras dos, principalmente, taquicardia y posible aterosclerosis. Ya. Entonces, vamos. Es la B, la correcta, la aterosclerosis. Ya vamos a explicar un poco después, pero así como para adelantar, es porque esta aporta la menor oferta de oxígeno. O sea, la aterosclerosis al final no va a afectar al consumo miocárdico de oxígeno, sino a la oferta de oxígeno que le va a llegar. ¿Ya? La taquicardia afecta, o sea, aumenta el consumo miocárdico, el engrosamiento de la pared ventricular igual y la dilatación de la cavidad ventricular igual. ¿Por qué es esto? El consumo miocárdico de oxígeno es básicamente dos componentes, que es el consumo basal, que más o menos es el 20%, que es por los procesos básicos celulares, por todo lo que necesita ATP en la célula, por como el metabolismo normal. ¿Ya? Que por ejemplo eso puede ser afectado por una descarga de catecolamina, por un hipertiroidismo, etc. Pero eso es como el consumo basal del corazón por lo que hace la célula. ¿Ya? Entonces siempre tiene que hacer la célula. Y el 80% es por el proceso contráctil del corazón, que depende más básicamente de 4 factores, que es el desarrollo de tensión de la pared, que depende a su vez de la presión y el radio de la cavidad. Entonces, por ejemplo, cuando se dilata la cavidad ventricular, hay un mayor desarrollo de tensión y por ende un mayor consumo miocárdico. Por eso la D está correcta. También el acortamiento de los sarcómeros, que lo vimos en el tropismo, básicamente como la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca, que por eso cuando está taquicárdico aumenta el consumo miocárdico de oxígeno, y el volumen con la masa del miocardio, y por eso con hipertrofia, o sea, mayor músculo necesariamente va a determinar mayor consumo miocárdico de oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación de la pregunta. Y acá para recordar que en condiciones normales se va a mantener un equilibrio entre la demanda miocárdica de oxígeno o el consumo miocárdico de oxígeno, que es lo mismo, y la oferta coronaria de oxígeno. O sea, el oxígeno que va a llegar al miocardio por medio de los vasos coronarios. Que cada uno tiene componentes del cual depende, la demanda miocárdica ya la vimos, son estos 4 componentes, y la oferta coronaria principalmente es la presión de perfusión coronaria, que recordemos que el corazón se perfunde durante la diástole, entonces va a ser la presión arterial diastólica. También la duración de la diástole por lo mismo, y la resistencia vascular coronaria, que eso va a depender de muchos factores, pero es el tono vascular de los vasos coronarios, que va a determinar el mayor o menor flujo sanguíneo por medio de él y por ende la mayor perfusión del corazón.
Y, en consecuencia, el desequilibrio lleva al desarrollo de cardiopatía isquémica, que eso vamos a ver más adelante, pero como para recordar. Ya. Pregunta sobre la pregunta 1, que eso igual es bastante básico, como para comenzar light antiguo. Ya. Entonces, pregunta 2. Repito, ojalá contesten en el chat así como para tener una idea, para poder discutir un poco, pero si no... Consulta paciente de 52 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión mal controlada por, entre comillas, dolor de pecho recurrente asociado al esfuerzo. Ahora por caminar una cuadra que cede con el reposo. Se sospecha angina de pecho estable. Se pide ecocardiograma y se deriva a cardiología para continuar estudio y manejo. En el ecocardiograma se observa un corazón aumentado de tamaño a expensas de una hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, respecto a este paciente, ¿qué se puede decir de su reserva coronaria? Bueno, toda estaría disminuida. Ahora, ¿por qué estaría disminuida? A, solo por disminución de la presión de perfusión. B, por aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado y disminución de la presión de perfusión. C, por menor capacidad de vasodilatación máxima y disminución de la presión de perfusión. O D, por aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado, disminución de la presión de perfusión y por menor capacidad de vasodilatación máxima. Contesten en el chat lo que les parece. A, B, C o D. Vamos, no sean tímidos. No puedo ver el chat, por cierto, no sé, me puedes decir. si dicen Están algo. diciendo la D, y en el Instagram respondieron B y D. Entre eso estuvo peleado. Ya. Entonces, es la D. Acá en negrita, en el enunciado, vamos a ver más o menos cada una de ellas. Por aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado, eso generalmente es porque el miocardio consume o demanda más oxígeno, entonces, bueno, vamos a ver después como que el diagrama, pero eso lleva a que aumente esto, y entonces dijimos que la hipertrofia ventricular izquierda va a determinar una mayor demanda miocárdica y por ende un aumento del flujo sanguíneo coronario autorregulado. Entonces, esto está presente. Disminución de la presión de perfusión, eso, por esta sospecha, bastante probable. Una angina de pecho estable, que no más probable sea por una placa de ateroma, también podríamos suponer que hay una disminución de la presión de perfusión, y también menor capacidad de vasodilatación máxima, eso generalmente es por una difusión endotelial. Esto hay que ver más entre las líneas, pero por ejemplo dice que hay una diabetes mellitus tipo 2 mal controlada, eso lo más probable está asociado a una disfunción endotelial, y además el hecho mismo de que tenga una placa de ateroma, lo más probable también esté asociado a una disfunción endotelial. Entonces podemos decir que están los tres elementos, lo más probable. Ya, entonces hablando de reserva coronaria. Una definición, en el apunte mencionan como 3 definiciones distintas de reserva coronaria, pero la que más me gusta a mí, porque es la más práctica, por la que entendí reserva coronaria, es la diferencia, un delta, del flujo existente a presión de perfusión dada, o sea, como en las condiciones, entre el flujo sanguíneo coronario basal autorregulado y el flujo sanguíneo coronario máximo teórico, o sea, el flujo sanguíneo coronario a una vasodilatación máxima teórica. Entonces está más o menos expresado así. Y este diagrama, que se lo recomiendo que se lo estudien, se lo aprendan, se lo graben en su cabeza, porque es extremadamente importante para entender esto. Dice, entonces, en el eje Y está el flujo coronario, en el eje X está la presión de perfusión coronaria. Ya, entonces, acá tenemos el flujo sanguíneo coronario a una vasodilatación máxima, o sea, esto es como el máximo teórico a lo cual podemos llegar si hay una vasodilatación completa de nuestros vasos coronarios, de la arteriola, sobre todo. Y esto es como el máximo, una vasoconstricción máxima, o sea, lo mínimo, por decirlo así. Y esta es nuestra curva. Esto es la curva del flujo autorregulado basal. Y entonces podemos ver que la diferencia entre esta línea y esta línea es la reserva coronaria. ¿Ya? Bueno, el flujo está autorregulado a cierta presión de perfusión, eso lo sabemos.
Y entonces esta diferencia determina la reserva coronaria. ¿Y por qué puede disminuir la reserva coronaria? Estas tres cosas también son importantísimas y se pueden ver fácilmente en este gráfico. La primera, aumento del nivel de flujo sanguíneo coronario basal autorregulado. O sea, si esta curva se mueve para arriba, va a haber un espacio menor, y por ende la reserva coronaria va a ser menor, o sea, el espacio menor entre esta y esta, y por ende la reserva coronaria va a ser menor. Menor capacidad de vasodilatación máxima sería la otra cosa que puede cambiar, que esta línea se vuelva más plana, y entonces el espacio entre estas dos líneas también va a disminuir, donde la reserva coronaria también va a disminuir. Y la disminución de presión de perfusión, esto es un poquito más, tal vez difícil de ver en este diagrama, pero estas dos flechitas lo muestran perfecto, que es que si nos movemos hacia la izquierda, el espacio que hay entre esta línea y esta línea es menor. Por ejemplo, esta es la presión de perfusión. A una mayor presión de perfusión, la reserva coronaria va a ser bastante mayor, y mientras nos movemos hacia la izquierda, este espacio va a disminuir, ese espacio es la reserva coronaria. Entonces, este diagrama, estas tres condiciones de disminución de la reserva coronaria son muy importantes. Ahora, ejemplos prácticos de condiciones en las cuales se puede ver esto. Aumento del nivel de flujo sanguíneo coronario va a ser autorregulado por una mayor demanda miocárdica, por ejemplo, por una hipertrofia ventricular izquierda, por una dilatación de cavidades, etc. Y eso es porque en la arteriola, la mayor resistencia está dada por las arteriolas, por cierto, eso también cabe recordarlo, 60% si no estoy mal. En la arteriola va a haber un proceso de vasodilatación o vasoconstricción de regulación de tono basal en base a control metabólico local, y principalmente por adenosina. Eso también es importante. Que la adenosina lo que va a hacer es vasodilatar, y la adenosina va a ser liberada ante, entre comillas, isquemia, que es por una mayor demanda miocárdica de oxígeno. Eso va a causar que se libera adenosina y se vasodilata. Entonces, eso es un control metabólico local en la arteriola. Menor capacidad de vasodilatación máxima es por una disfunción endotelial, principalmente. Que la disfunción endotelial, la respuesta del endotelio a todo esto no va a ser óptima, entonces va a haber predominio vasoconstrictor, también va a ser más difícil la vasodilatación, entonces esta línea de acá se va a aplanar. La reserva coronaria va a disminuir. Y una disminución de presión de perfusión, eso es principalmente por una, o sea, como el ejemplo clásico es la placa de ateroma, que vamos a ver más adelante, que lo que hace es que disminuye la presión de perfusión y mueve como el punto hacia la izquierda. La reserva coronaria va a disminuir. Ya. ¿Alguna pregunta sobre reserva coronaria? Que es un concepto muy importante. Y no, ya. Pasemos a la pregunta 3, entonces. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a la fisiopatología de la aterosclerosis o la formación de la placa de ateroma? A. La formación de la placa de ateroma se ve favorecida por la difusión endotelial. B. Su contenido incluye células espumosas, infiltrado inflamatorio y cristales de colesterol extracelares. C. Distal a la placa de ateroma habrá flujo turbulento, o sea, distal a la placa en el vaso, me refiero. Habrá flujo turbulento con mayor velocidad de flujo y menor presión sobre la pared vascular, que esto es el shear stress. D. Las placas de ateroma con cápsula fibrosa más delgada y mayor contenido lipídico tienen mayor riesgo de hacer accidente de placa. Entonces, ¿cuál de estas no es correcto? ¿Cuál les parece? El chat. A, B, C, D. No han dicho nada, pero en el Instagram la C fue la más votada y la B le sigue. B y C. La respuesta correcta, bueno, la alternativa incorrecta es la C. O sea, esa es la respuesta correcta. Que distal a la placa de ateroma habrá flujo turbulento con mayor velocidad de flujo y menor presión sobre la pared vascular. Más adelante hay un pequeño gráfico que lo muestra muy bien. Pero flujo turbulento es cierto, pero es menor velocidad de flujo y mayor presión sobre la pared vascular. Pues también importante que se haga notar ya.
Pero la otra, la formación de placas se ve favorecida por la difusión endotelial. Efectivamente, eso es un factor muy importante, y eso, la mayoría de los factores de riesgo es porque se asocian a la difusión endotelial. Su contenido incluye células espumosas, y que las células espumosas son macrófagos o células musculares lisas que están repletas de LDL oxidado. LDL, o sea, infiltrado inflamatorio, sí, porque inflamatorio. La placa de ateroma, y cristales de colesterol extracelular también. Hay colesterol extracelular. Las placas de ateroma con cápsula fibrosa más delgada y mayor contenido lipídico tienen mayor riesgo de hacer accidentes de placas, sí, porque son más inestables, y entonces un mayor shear stress o un flujo más turbulento fácilmente pueden erosionar la pared y hacer el accidente de placa. Y por su contraparte, una cápsula fibrosa gruesa, bien formada y un menor contenido lipídico van a hacer una placa más estable con menor riesgo de accidente de placa. Ya. Entonces repasemos un poco de placa de ateroma, aterosclerosis. Un dato, que esto lo aprendí este año, por cierto, en anatomía patológica, que la arteriosclerosis no es lo mismo que la aterosclerosis, ¿ya? Mucha gente lo usa como sinónimos indistintos, pero en estricto rigor, la arteriosclerosis es como el endurecimiento de la arteria, y una de las patologías que puede asociarse a esto es la aterosclerosis, ya, como dato, ¿no? Para que digan aterosclerosis cuando se refieran a esto. Los factores de riesgo no modificables son la edad avanzada. Eso lo podemos ver, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero la placa de ateroma y sus consecuencias son mucho más frecuentes en pacientes más añosos. Sexo masculino, antecedentes familiares, en mujeres posmenopáusicas y también factores genéticos asociados. Y los factores de riesgo modificables, la hiperlipidemia, porque hay un componente muy importante de esto que es el colesterol LDL, que no solo el colesterol LDL, sino que un colesterol LDL más que promueva más esto, que es el LDL oxidado, que hay otro tema completo sobre eso. Hipertensión crónica también, tabaquismo, porque promueve la disfunción endotelial, diabetes mellitus, por lo mismo, obesidad por lo mismo, y actividad física por lo mismo. Estrés, acá refiriéndose a estrés psicológico, como cisteína, dieta rica en carbohidratos, consumo de alcohol, y ciertas infecciones como la clamidia neumonía. De estos, lo más importante, por lo menos mismo, son la edad avanzada, el sexo masculino, la hiperlipidemia, hipertensión crónica, tabaquismo, diabetes mellitus, obesidad, actividad física. Eso es como lo más importante. Ya. Ahora, la evolución y el contenido de una placa de ateroma también es importante. Entonces, comenzamos con una difusión endotelial. Eso es un factor importantísimo para la formación de la placa de ateroma, porque, bueno, hay difusión endotelial es que básicamente el endotelio no está haciendo sus funciones correctamente, que es un endotelio que promueve la vasoconstricción, básicamente, por liberación de factores, que expresa moléculas de, bueno, también hay una tablita como con los cambios, que expresa mayores moléculas de adhesión, que expresa factores que son protrombóticos, que reclutan leucocitos, que promueven la infiltración de la íntima con macrófagos, etc. Varios cambios de disfunción endotelial que van a promover que se comience a formar esta placa de ateroma, que entonces van a expresar más moléculas de adhesión en la superficie, va a haber adhesión y hay migración de leucocitos, principalmente monocitos que van a pasar a ser macrófagos. Estos macrófagos van a comenzar a activarse, van a liberar muchos factores químicos. También se van a oxidar, va a infiltrar el LDL, se va a oxidar, estos macrófagos van a fagocitarlos, se van a volver células espumosas, va a haber mayor proliferación y activación de los macrófagos de las células musculares lisas. Las células musculares lisas también pueden fagocitar estos LDL oxidados, volviéndose también células espumosas. Va a haber amplificación, amplificación, amplificación. Se va a formar una placa fibrosa, que puede ser gruesa, delgada, intermedio, y eso va a determinar el comportamiento de la placa. Esta placa fibrosa principalmente por fibroblastos y colágeno. Y entonces esta placa puede ser estable, o relativamente estable, si tiene una capa fibrosa gruesa, un núcleo lipídico poco núcleo lipídico. Esa es una placa estable que puede ser o asintomática o presentar angina estable por mucho tiempo. O sea, sin accidente de placa, sin complicaciones mayores, por mucho tiempo.
O puede haber una placa inestable, que es con mucho contenido lipídico, con una capa fibrosa delgada, que puede evolucionar a una placa complicada. La placa complicada generalmente es que el flujo turbulento, el shear stress, el paso de la sangre van erosionando la capa fibrosa, se exponen factores tisulares, se exponen factores protrombóticos, se forma un trombo, esto causa una reducción brusca del lumen del vaso coronario, y esto va a ser la típica angina inestable, síndrome coronario agudo, infarto, etc. Ya, pero esta es como la evolución típica, y como dije antes, en el contenido hay células espumosas, hay infiltrado inflamatorio, hay fibroblasto, hay colágeno, hay colesterol extracelular, hay muchas cosas. Células musculares lisas también. Ya. Ahora, cambios por difusión endotelial. Hay una reducción o estos son los tres más importantes, por lo menos. Hay una reducción del factor de relajación derivado endotelio. Eso va a promover la adhesión plaquetaria, o sea, va a ser protrombótico, va a favorecer la vasoconstricción, entonces vamos a estar hablando de un endotelio que va a promover la vasoconstricción en vez de la vasodilatación. Va a promover un mayor shear stress, y va a promover la adhesión leucocitaria y eventualmente la infiltración con monocitos, macrófagos, etc. También hay un aumento de la relación de TPA, o sea, la relación TPA-PAI1, recuerdo en la clase de hemostasia, que esto básicamente va a promover la fibrinolisis, un aumento de moléculas de adhesión, que va a expresar en la superficie, y esto va a promover la adhesión leucocitaria. Entonces, estos son los cambios principales. Entonces, vamos a estar hablando de un endotelio que va a promover la adhesión de leucocitos, la adhesión de plaquetas, va a ser predominantemente vasoconstrictor, entonces va a ser un endotelio malo, que va a promover la formación de placa de ateroma, la formación de trombo, etc. Y esto, si pasa en los vasos coronarios, va a promover una cardiopatía isquémica. Entonces, ahora esto, lo importante, y era la respuesta de la pregunta, que distal a la placa de ateroma, esta es la placa de ateroma, por cierto, distal a la placa de ateroma, o sea, en este lugar, o sea, el flujo va acá, hacia acá, por ejemplo. Distal a la placa de ateroma, va a haber una menor velocidad de flujo, una mayor presión sobre la pared, un menor shear, una mayor agregación plaquetaria, mayor inflamación, degradación de la matriz, etc. Y en la placa, en el lugar mismo de la placa de ateroma, va a haber una mayor velocidad, que eso va a ser lo que al final cause el flujo turbulento sea distal, una menor presión sobre la pared y un mayor shear, etc. Entonces, estos cuatro más o menos son los más importantes, pero recordar que a distal va a haber menor velocidad de flujo y mayor presión sobre la pared. Y un flujo turbulento, obviamente. Patología de arterias coronarias, recordar que no solo existe la placa de ateroma, no solo existe el síndrome coronario agudo, también hay otras que es importante recordar, porque son diagnósticos diferenciales de hecho, que las arterias epicárdicas, que son las más grandes, puede haber aterosclerosis, que causa la angina estable, el síndrome coronario agudo, pero también hay una cosa que se llama espasmo coronario, que es que no se forma una placa de ateroma, sino que la reducción del lumen es por una contracción espástica del vaso coronario, que eso es por también una difusión endotelial que hace que predominantemente sea vasoconstrictor. Pero eso es más por factores, liberación de factores y etcétera, más que porque se formó una placa de ateroma que está obstruyendo el lumen. ¿Ya? Es un espasmo coronario y la manifestación clínica se llama angina de Prinzmeyer. Las prearteriolas son las que están entre los vasos epicárdicos y la arteriola. Lo que puede haber es una angina microvascular, que predominantemente es igual también por una difusión endotelial con predominio vasoconstrictor, que va a causar que no va a ser espástico, sino que va a causar que el tono vascular aumente, y eso va a causar una reducción del flujo, etcétera, que va a causar una angina microvascular, que eso es lo que hace, es como se llama. Entonces, aquí la pregunta 4. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la aterosclerosis, sobre reserva coronaria que le haya quedado, que le haya ocurrido? Ya vamos a pasar a otro tema después. Ya, Pero, ya déjame compartir a mí. ya.
Ya. Entonces, si no hay más preguntas de lo anterior, igual pueden hacerlas después. Pero vamos a avanzar con la ayantía. Ahora ya viendo más como síndrome coronario agudo, igual me voy a detener en cosas que en el apunte no estaban tan bien explicadas y puede ser que sea un poco enredado, pero también son cosas que tienen que saber. Puede ser que sea como alejado de lo que les puedan preguntar, pero es importante que, que al menos les va a generar como curiosidad algunos temas de acá. Entonces tenemos un caso clínico de un paciente masculino de 60 años de edad, con antecedentes mórbidos de hipertensión, diabetes mellitus no insulino requiriente, tabaquismo, presente con IPA 25 y sin adherencia de tratamiento a sus patologías crónicas. Consulta por un cuadro de 4 meses de dolor aginoso típico estable, clase 2 según la escala de la Sociedad de Cardiología Canadiense, y sin cambio en las últimas semanas. Al examen físico se destaca una obesidad grado 1 con un IMC de 31.5 y una presión arterial de 160/90. Se realizan exploraciones complementarias con laboratorio, electrocardiograma en reposo y en esfuerzo y se evidencia dislipidemia, electrocardiograma de reposo normal e infradesnivel del segmento ST en el electrocardiograma de esfuerzo. Entonces, en este caso estamos principalmente enfrentados a un dolor anginoso estable, como dice el enunciado. La pregunta es, respecto al proceso de la ateromatosis en este paciente, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? Al realizar un estudio invasivo encontraremos placas ateromatosas en vasos de pequeño calibre. La ateromatosis ocurre en la capa media de las arterias coronarias. La lesión básica inicial en el proceso de ateromatosis es la presencia de las estrias grasas en la arteria. O la inflamación crónica producto de los factores de riesgo cardiovascular es clave en el desarrollo de la ateromatosis. Sé que vimos algo recién con Manuel, pero igual vamos a volver a repasarlo un poco. ¿Quieren dar sus respuestas por el chat? Sean libres de hacerlo. En el Instagram no respondieron estas preguntas, como que evitaron las preguntas que hice, por alguna razón. Pero bueno. O si alguno tiene alguna duda del enunciado o alguna duda entre las alternativas, también puede preguntar. Vemos. Entonces. Ya, entonces, para definir la ateromatosis es una enfermedad inmunoinflamatoria crónica de las paredes de arterias grandes y medianas. Ahí descartamos unas alternativas que mencionaba que eran de las arterias de pequeño calibre. No, la ateromatosis es de las arterias grandes y medianas. Eso es importante que lo sepan. La ateromatosis es un proceso crónico que va evolucionando de forma larvada durante muchos años y que va presentando una serie de lesiones típicas que pueden llevar finalmente a esta lesión más complicada que genera un infarto agudo al miocardio. Entonces tenemos en primer lugar que la lesión tipo inicial y que puede ser preguntado es los macrófagos espumosos aislados. En segunda instancia son las estrias grasas. Pero la principal lesión que va a empezar a desencadenar todo lo que es el proceso de ateromatosis es la presencia de los macrófagos espumosos aislados, que fue lo que habían hablado previamente con Manuel. Entonces, ahí tenemos otra alternativa descartada. Las estrellas grasas no son la lesión básica inicial. Sí se menciona que son de las primeras lesiones y de hecho tiene importancia porque el encontrar lesiones de estrellas grasas se ha descrito que puede ser reversible controlando con los factores cardiovasculares. Entonces, eso es algo importante que tienen que decirle a sus pacientes cuando los tengan enfrente. Más adelante vamos a ver eh, argumentos poco menos de por qué los factores de riesgo cardiovasculares están implicados en la ateromatosis y por qué no deberíamos tratar de que nuestros pacientes mejoren esos aspectos. Posteriormente, la lesión va a ir avanzando y va a evolucionar hasta la formación de un ateroma, donde el ateroma va a empezar a presentar cambios histológicos con la presencia de células musculares lisas, la presencia de fibras de colágeno y finalmente vamos a tener una capa más fibrosa con un núcleo de lípido y con una banda como más gruesa que va a estar protegiendo la placa, pero esa placa finalmente puede romperse. Y al romperse se va a generar la complicación que es el infarto agudo al miocardio porque todo el contenido que está dentro de la placa es antigénico y además tiene factores de trombogénesis finalmente. Entonces van a generar toda la cascada de la coagulación generando un trombo que va a tapar de forma brusca los vasos coronarios generando una isquemia del miocardio. Entonces acá
se muestran como los principales mecanismos de desarrollo. En un principio la acumulación de lípidos, después el incremento del músculo liso y el colágeno, y finalmente la trombosis hematoma, que va a ser como el evento final y el más terrible dentro de la evolución de los infartos. Y acá, como se menciona, es son eventos que en décadas se van generando, no es de un día a otro que va a aparecer una placa de ateroma y se va a complicar y se va a infartar una persona. Entonces, por eso el control de los factores de riesgo cardiovascular tiene que ser crónico y tiene que ser una de nuestras principales preocupaciones, puesto de que las enfermedades relacionadas con el corazón son de las principales causas de muerte en el mundo y en nuestro país. Ya la ateromatosis tiene una evolución clínica que puede ser desde silente hasta la aparición de una angina que es más estable con la empeoración y finalmente la aparición del infarto agudo al miocardio. Esa es la importancia de este proceso. Entonces, las etapas de la ateromatosis, que si bien estaban en el apunte, Manuel igual las mencionó ahora recién, pero no estaban muy en detalle. En un principio, producto de todo esto como de la alteración metabólica que hay en el sistema, va a haber un aumento de la LDL y una alteración a nivel endotelial, que era lo primero que mencionaba el Manuel previamente. Eso posteriormente va a generar que el LDL pueda ingresar por el endotelio y se pueda acumular en esta zona. Además que asociado a todo este proceso inflamatorio van a haber liberación de citoquinas inflamatorias y también de algunos estimuladores del endotelio para generar que los monocitos que están viajando a través de la sangre se puedan unir y se puedan ingresar al endotelio. Estas LDL, que además han sido oxidadas en este lugar, van a ser posteriormente por los monocitos que ingresan y se transforman en el macrófago, van a ser fagocitados y se van a generar lo que son las células esquimosas, que era lo que habíamos mencionado previamente, que es la lesión inicial de todo este proceso. Las células esquimosas van a empezar a captar LDL, y eso va a generar incluso que se puedan hasta reventar. Pero principalmente quédense con el tema de que se forman las células escamosas, y las células escamosas también generan factores de crecimiento, citoquinas, que generan este como llamado de las células musculares a integrar esta gran placa de ateroma. Y estas células musculares van a ser importantes porque van a generar como la estabilidad de la placa por encima, y además van a estimular, o sea, van a sintetizar material extracelular dentro de eso, la fibra de colágeno. Acá que tenemos el esquema que se presentaba en la clase. Tenemos esta lesión endotelial crónica producto de diferentes factores: la hiperlipidemia, la hipertensión, el tabaquismo. La homocisteína también está mencionada como uno de los factores que en pacientes que tienen aumento de la homocisteína se ha visto como que pueden tener mayor riesgo de ateromatosis. Toxinas, virus, principalmente lo que es inflamación crónica. De hecho, un virus muy importante que genera inflamación crónica y que también es un factor de riesgo cardiovascular es el VIH. También hay que tenerlo en consideración. Esto va a partir con una disfunción endotelial que va a generar todo este proceso que habíamos mencionado previamente, con el ingreso del LDL, que pueda adherirse y emigrar los monocitos al interior del endotelio, y que estos monocitos puedan empezar a comerse el LDL oxidado que está dentro de las células. Y finalmente, que se prolifere el músculo liso, que se deposite colágeno y se forme esta gran placa de ateroma. En principio acá tenemos la estrella grasa, que es como cuando ya hay un englobamiento de los lípidos dentro del macrófago y hay un poco de células musculares lisas, pero cuando ya tenemos este proceso, cuando ya está como más formado, con más colágeno, con las células musculares lisas, ya tenemos el ateroma. Ya. Ahora, los factores de riesgo cardiovascular. Esto no sé, creo que no estaba en su apunte, no sé si la doctora Sangüesa lo habrá mencionado a la clase, pero esto estaba en un apunte que nosotros teníamos previamente, que lo sacaron un poco porque igual era como medio extenso. Pero para que sepan el porqué de cada factor de riesgo cardiovascular hace terrible para la gente y que puede generar todo este proceso de aterosclerosis. El tabaquismo en sí genera un aumento del sistema nervioso simpático, un aumento del colesterol y un aumento de la resistencia insulina, pero principalmente lo que está involucrado en lo que es la aterosclerosis es que el tabaquismo genera un aumento de la oxidación de los LDL. ¿Se acuerdan que los LDL tienen que estar oxidados para que los macrófagos puedan fagocitarlos? Y esto es por una disminución de una enzima que se llama paroxenasa. No es importante que lo sepan, pero es como para que tengan como una conciencia de por qué uno tiene que insistir a los pacientes
que controlen sus factores de riesgo. Y también para ustedes en el caso de que alguno fume, les llamo no fumar. A nivel también del tabaquismo genera un aumento de la especie reactiva de oxígeno, que es parte de la generación de la disfunción endotelial, generando una desregulación de los niveles de óxido nítrico y de endotelina, que son estos dos factores que uno es vasodilatador y el otro vasoconstrictor, y esto genera una alteración de la reserva coronaria, que es lo que habíamos hablado previamente en la pregunta anterior. Y también el tabaquismo tiene efectos protoembróticos y antifibrinolíticos que estarían involucrados en la parte final de esta como historia natural de la enfermedad del infarto o el miocardio y la ateromatosis. En el caso de la diabetes muchas veces, por la fisiopatología que tiene, como lo vieron para el primer certamen, está asociado a dislipidemia. Y en la diabetes en sí, lo que ocurre es que la insulina, que ha aumentado los niveles de insulina en la diabetes, producto de la resistencia a la insulina, genera un aumento de este receptor del macrófago, el CD36, que es un receptor de colesterol de los macrófagos y que van a ayudar finalmente a que estos puedan comer mucho LDL oxidado. Y también va a generar una disminución de este ABCA1, que es un transportador para eliminar colesterol intracelular. Entonces comen mucho colesterol y no lo pueden sacar. También la insulina resistencia genera una disminución de la sintasa expresable de óxido nítrico, generando la disfunción endotelial, base de todo esto, de este proceso de ateromatosis. Y además genera un aumento del factor inhibidor de activador de plasminógeno involucrado en todo lo que es la vía hemostática. La dislipidemia en sí, como uno de los grandes factores involucrados, y que no habría duda de que está involucrado, es principalmente el tema del aumento de la LDL plasmática, que permite una mayor penetración vascular de esto. Y ahí la LDL se oxida y se vuelve más heterogénica y proinflamatoria. La hipertensión un poco hay una asociación como epidemiológica y cuesta un poco como explicar el por qué podría generar este proceso de ateromatosis. Sin embargo, también en apuntes que tuvimos el año pasado, y no sé si lo hablaron en la clase de hipertensión, es que en la hipertensión por factores hemodinámicos y prohipertensivos, dentro de eso, la angiotensina 2, que parte de este proceso fisiopatológico de la hipertensión, se confluye para generar un estrés oxidativo y con eso se puede generar disfunción endotelial e inflamación. Disfunción endotelial de nuevo aparece en este gran cuadro de la trematosis. Es como la base, finalmente. Las ondas de flujo pulsátil en sujetos mayores generan daño arterial y la posibilidad de ruptura en las placas de trematosa. Y eso es algo que ocurre más en personas de mayor edad, que tienen como las arterias más rígidas y tienen un flujo más pulsátil de la presión arterial. Y ahí hay que tener cuidado porque además del daño que genera, hay uno de los factores que podría generar la ruptura. Y la obesidad, tejido adiposo es invadido por macrófagos. Acá estamos hablando como de, no a nivel de la arteria, sino que a nivel del tejido adiposo. Se puede invadir por macrófagos y estos pueden liberar citoquinas proinflamatorias. Yo no sé si ustedes, porque al menos cuando yo tuve caso integrador 1, se veía mucho el tema de obesidad y ahí como que se hablaba a grandes rasgos de esto. Así que igual les puede hacer sentido. Esperemos un poco. Que voy a cambiar. Ya. ¿Se escucha bien, cierto? Que se me descargaron los audífonos. Ya. Entonces, la obesidad, el tejido adiposo es invadido por los macrófagos y liberan estas citoquinas proinflamatorias. La inflamación crónica que habíamos hablado está involucrada en la obesidad entonces en este proceso y hay liberación de esta citoquina, IL-6, L1, TNF. Y también los ácidos grasos libres que se liberan por tejido adiposo pueden generar una inactivación intracelular de un inhibidor de este factor, el factor NAFK-beta, que finalmente es un factor también inflamatorio. Y el tejido adiposo también produce el PAI-1, el inhibidor del activador de plasminógeno, también angiotensinógeno. Entonces también está involucrado en las vías que habíamos mencionado previamente. Eso a grandes rasgos, como para que lo sepan. Yo sé que ustedes no lo vieron este año, así que en tanto, para el ramo en tanta profundidad no tienen que saberlo, pero también es importante que sepan estas cosas. Entonces, incluso sin saber
lo que mencionábamos en la última diapositiva, sabemos que la alternativa correcta es la D, la inflamación crónica producto de sus factores de riesgo cardiovascular es clave en el desarrollo de traumatomatosis. La A, ¿por qué no? Porque habíamos dicho que eran en pasos de mediano y grande calibre. La traumatosis no ocurre en la capa media de la arteria, ocurre en la capa íntima. La lesión básica inicial en el proceso, como habíamos visto, la básica inicial son los macrófagos espumosos, como las células espumosas. Eso. Ya. Ahora vamos a continuar y ahora sí, esto creo que no lo vieron, pero va a ser interesante para cuestionarse el por qué pasan las cosas en el electrocardiograma con el infarto. Al par de meses, el paciente consulta en el servicio de urgencia con dolor torácico opresivo persistente que no sea el reposo irradiado al hombro izquierdo, además presenta diaforesis, mareos y náuseas. Ustedes ya sabiendo de la parte clínica, porque yo sé que están viendo medicina interna en paralelo y deben estar aproximadamente viendo cardiología también. El cuadro es sugerente de un síndrome coronario agudo. Como obligación tenemos que tomar un electrocardiograma de entrada y tenemos 10 minutos desde que el paciente se presenta, que ingresa al servicio de urgencia para hacer esta acción. Tomamos el electrocardiograma. Y no sabiendo incluso mucho del electrocardiograma, porque no vamos a poner a analizar paso por paso, vemos esto, que es lo que nos tiene que llamar la atención porque es muy grosero. Hay elevación del segmento ST, lo que nos habla inmediatamente que estamos ante un infarto agudo del miocardio. Si nos acordamos de la clínica, cuando no tenemos elevación del segmento ST, podríamos, con el cuadro característico, pensar que estamos ante un infarto sin elevación del ST o una angina inestable. Y ahí lo que nos va a ayudar son los marcadores cardíacos, las troponinas y el SACA-MB. Pero en este caso, no cabe duda, e incluso sin los marcadores, tenemos que activar todo lo que es el protocolo farmacológico y también el protocolo, ya sea de ver si vamos a hacer una trombolisis o si vamos a hacer un proceso invasivo para tratar de destapar la arteria coronaria. Ya, entonces, ¿cuál de las alternativas explica la electrofisiopatología de la elevación del segmento ST en las derivadas anteroceptales? A. El infarto transmural genera una zona despolarizada en el miocardio que en el electrocardiograma se refleja como una depresión del segmento isoeléctrico. B. La presencia de un infarto subendocárdico genera una zona parcialmente despolarizada que durante la repolarización genera una deflexión positiva en el electrocardiograma. La C. La disminución del ATP producto de la isquemia genera una hiperpolarización por alteración de los canales de sodio y potasio, alterando la lectura del electrocardiograma durante la repolarización. Y la D, la isquemia genera una despolarización ventricular en lenticidad, reflejando una deflexión positiva durante el periodo de repolarización. Esta solamente alguien contestó en el Instagram y puso la D, pero ahí vamos a ver cuál Una es. persona valiente. Sí, aunque no se preocupen, en verdad esto es como porque igual a nosotros, yo todos estos casos, estas preguntas que hicimos, las hice a partir de la ACC que yo tuve en mi año. Igual nos preguntaron esto, pero no fue algo que entró en la prueba, entró más en el ACC. Pero también es como para cuestionarse un poco por qué ocurren las cosas. Yo hasta hoy día, porque a mí no me había tocado esa pregunta, hasta hoy día no me la había cuestionado mucho, así que estuve harto rato averiguando el porqué de las cosas. Ya, entonces no sé, creo que nadie respondió por el chat, pero vamos a seguir. Y vamos a hacer un repaso un poquito rápido del electrocardiograma normal que ustedes vieron en fisiología el año pasado. Acá puse este como diagrama que os ocupa normalmente como para ver el eje cardíaco, para poder ordenarnos un poco, porque si bien se acuerdan, cuando lo vieron en fisiología, lo vimos todo en un plano, como para que no fuera tan enredado el hecho de poder interpretar el por qué ocurrían los cambios en el electrocardiograma. Cuando y esto tenemos este recordatorio arriba, finalmente, que los cambios dentro del electrocardiograma van a estar dados por como este dipolo que se genera producto de los cambios eléctricos, producto a la activación del nodo sinusal, que va a generar como el cambio en las células vecinas, que son las contráctiles, las células no automáticas, para generar como la contracción cardíaca, y todo esto es un proceso como eléctrico que se va a ir pasando porque finalmente el corazón actúa como un sinsisio. Entonces, vamos a estar pasando como este dipolo y va a avanzar un sentido negativo hacia un polo positivo. Por eso
el ABR, por ejemplo, es al revés todo lo que vemos, porque ahí nos estamos alejando. En cambio acá, por ejemplo, si tuviéramos una onda eléctrica que fuera en este sentido, vamos a ir pasando cargas negativas hacia un polo positivo que sería 2, la derivada 2, y eso se va a reflejar con cambios positivos, o en verdad no solo cambios positivos, sino que se va a reflejar con lo que entendimos en fisiología que pasaba con los eventos eléctricos en el ciclo cardíaco. Y aquí empieza el ciclo cardíaco con el automatismo del nodo sinusal que genera contracción auricular y que primero todo lo que es el estímulo eléctrico a través de la aurícula y después la contracción con la onda P que aparece acá. Que esta es positiva porque el dipolo va avanzando lo negativo hacia el positivo. Entonces acá ya tenemos la contracción de la onda P. Después, ya cuando está todas las aurículas despolarizadas y el ventrículo no ha sido involucrado dentro del proceso eléctrico, vamos a tener una línea isoeléctrica. Porque si bien se acuerdan en fisiología, para nosotros tener una manifestación en el electrocardiograma, teníamos que tener un dipolo. Si no, vamos a tener una línea isoeléctrica. Posteriormente, lo primero que se va a empezar a despolarizar va a ser el septum. Y el septum va a tener un eje de despolarización que va a ser contrario a los ejes normales. En el caso de ABR sería como en dirección a ABR más o menos, pero en el caso de los otros ejes es como hacia el otro lado, como que se van alejando las cargas negativas. Entonces finalmente se genera esta onda Q muy pequeñita. Después se va a empezar a despolarizar todo lo que es el ventrículo, la gran masa ventricular, por eso la onda R va a ser tan alta, porque es el pedazo más grande de masa cardíaca en los ventrículos. Y finalmente la onda S, que es cuando se despolariza la zona como posterobasal, que también va a tener un eje como arrancándose la derivada, finalmente, como las cargas negativas. Y finalmente vamos a tener que todo el ventrículo está despolarizado. Nos va a pasar lo mismo que entre la onda P y la onda Q. Que todo el ventrículo está despolarizado, entonces vamos a tener un segmento isoeléctrico. Finalmente, la repolarización, y eso es una de las particularidades porque uno pensaría a lo mejor que si fuera todo al revés, la onda T tendría que ser negativa. La repolarización comienza en lo que es el epicardio. Entonces, la onda se va a manifestar como una T positiva, finalmente, y no como una T negativa, si es que ocurría desde la otra manera, porque finalmente ahora estamos intercambiando las cargas de la repolarización, ya no son cargas negativas que van avanzando hacia al dipolo, sino que son cargas positivas que están como alejándose, entonces es como lo mismo que si estuvieran avanzando con cargas negativas. Y vamos a generar esta onda T. Ya, esto es todo un recordatorio, así que puede ser que no sea tan enredado. Y esto para saber un poco el por qué las cosas de la alteración en el electrocardiograma. En el electrocardiograma, en un infarto tenemos varias alteraciones y que pueden ser manifestadas por una depresión del segmento ST, que es cuando no hay isquemia transmural, no hay infarto finalmente transmural, sino que hay una isquemia que no es transmural. Tenemos la elevación del segmento ST cuando esto es transmural. También tenemos alteraciones en las ondas T, que también es producto de que hay un problema a nivel del subendocardio, y las ondas Q patológicas, que son un poco más permanentes en el tiempo. Si uno ve como videos o clínicamente, lo que pasa es que los segmentos ST son los que primero van a empezar a mejorar posterior a un tratamiento de un infarto. Después las ondas T y las ondas Q patológicas van a quedar un poco más permanentemente, pudiendo después eliminarse, pero también pueden quedar. Ahora, vamos a partir por la onda T. ¿Qué pasa con la onda T? Yo les dije recién que, previa a eso, para que no nos confundamos entre la explicación, ¿qué es lo que pasa cuando un pedazo de corazón está empezando a tener problemas de flujo y está teniendo finalmente hipoxia celular? Porque estamos disminuyendo el flujo sanguíneo hacia estas partes, y si recordamos, el subendocardio es la zona que se ve más afectada ante las alteraciones en los síndromes coronarios agudos.
tanto porque son la zona que se irriga al final de la diástole, porque la presión intracardíaca es muy alta a ese nivel, por lo tanto la regulación de los subvasos es menor y además es la zona que consume más oxígeno, entonces como que está súper mal desprovista en caso de que haya alguna alteración, es la primera que va a fallar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando un pedazo de corazón muscular se quede sin flujo, va a generar hipoxia celular y eso va a cambiar el metabolismo desde un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio, disminuir la producción de ATP y todos los procesos de equilibrio que hay dentro de la célula se van a ver alterados. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros teníamos una célula cardíaca que tenía un equilibrio con un voltaje que era más negativo. Normalmente alrededor de menos 90 milivolts. Pero el producto de que falta energía, todo lo que son los canales sodio potasio se van a ver alterados los que son dependientes de ATP. Y eso va a generar que lentamente la célula muscular se empiece a depolarizar y empiece a quedar positiva de forma permanente. Entonces, en las alteraciones de la onda T, lo que se ve en un infarto son las inversiones de la onda T. ¿Y esto por qué? Porque si bien nos acordamos que el subendocardio, o sea, el epicardio era lo primero que se despolarizaba, iba hacia adentro, entonces como que la onda que está de repolarización se alejaba y eso generaba una deflexión positiva. En este caso vamos a tener que ya tenemos un pedazo que va a quedar depolarizado y que va a generar una onda positiva en dirección, o sea, una onda que va avanzando negativamente, pero finalmente positiva, porque todas estas alteraciones electrocardíacas, acuérdense que el electrocardiograma lo vemos como al revés, como que costaba un poco en fisiología saber porque se veía respecto al extracelular y no al intracelular. Pero finalmente esto de esta depolarización que está en el subendocardio va a tener va a ser reflejado en las derivadas como una deflexión negativa. La isquemia subendocárdica depolariza la célula y además el potencial de acción disminuye en tiempo. Por eso puede como revertir como la dirección de la repolarización en cierto sentido. Ya no es el subepicardio lo que se repolariza más rápido finalmente. Igual es un poco enredado, pero es como para saber un poco qué puede pasar. Acá esto sí lo tienen que entender bien, porque se puede preguntar alguna vez si están en la clínica, a lo mejor algún médico les pregunta esto como con intención de saber si saben en verdad. O ya, la depresión del segmento ST se explica porque hay una lesión que está en el subendocardio. Esta lesión, como te habíamos dicho, está despolarizada. Esta despolarización se va a manifestar de forma basal en reposo como una onda que va a ir hacia la derivada generando una deflexión positiva, porque esta zona está positiva, está despolarizada respecto a todo. Es como que si estuviéramos generando como un cambio, como que el corazón estuviera en actividad cardíaca. Entonces la línea isoeléctrica va a estar un poquito más arriba. Cuando despolarizamos todo la masa miocárdica, esto, como habíamos dicho previamente, no vamos a tener un dipolo. Entonces, lo que va a manifestar el electrocardiograma es que vamos a estar en cero. Finalmente, en lo que era la línea isoeléctrica de manera común. Y cuando nos repolaricemos, finalmente vamos a volver a que este pedazo que estaba isquémico y que está despolarizado va a volver a la línea isoeléctrica como en reposo. Entonces, finalmente lo que ocurre es como que la línea isoeléctrica prácticamente como que desciende. O sea, no, más bien aumenta, como que sube y el segmento ST queda como abajito porque ocurre como lo que normalmente ocurre con el segmento ST. Entonces el segmento ST se queda pegado y la línea isoeléctrica como que sube. Y eso explicaría el porqué de la depresión del segmento ST. Ahora, con la elevación del segmento ST,
Con la elevación del segmento ST, vamos a tener un pedazo de masa miocárdica que va a estar despolarizado, producto a todo esto de la isquemia, de la falta de ATP, va a estar despolarizado. Pero esto va a ser transmural. Y lo que va a pasar es que esta como onda eléctrica que va a ser captada por los polos del electrocardiograma, como que se van a estar alejando. Porque ahora ya no es como que tenga una diferencia entre el espesor de la masa miocárdica, sino que toda la masa miocárdica va a estar despolarizada. Entonces se va a estar como alejando y la línea isoeléctrica entonces se va a disminuir, va a empezar como a bajar, quedando acá en esta zona roja. Se va a despolarizar todo el miocardio porque vamos a seguir existiendo. Finalmente va a seguir habiendo una actividad eléctrica, solo que este pedazo va a estar con isquemia. Y eso va a generar que, a donde no hay un dipolo, lo que va a percibir la derivada del electrón va a ser 0. Entonces va a aparecer como que está subiendo el segmento ST. Pero realmente lo que ocurrió es que la línea eléctrica como que disminuyó. Y después cuando nos repolaricemos volver como al espacio de reposo en que vamos a volver a una línea isoeléctrica que no va a estar en 0, sino que va a estar más abajo, producto a que este foco está generando una alteración en lo que es la derivada. La derivada ya no va a estar percibiendo algo, va a estar percibiendo finalmente un dipolo, eso es lo que va a pasar. Y no hay preguntas aún. Y las ondas Q patológicas, ¿qué es lo que pasa? Es que con el proceso de necrosis, producto a todas las alteraciones del infarto, va a finalmente generar a la larga como una especie de lugar en que ya finalmente no vamos a conducir nada. Y acá se menciona como un hoyo. Así lo mencionan en un video de osmosis que me sirvió como para entender qué pasaba con las Q patológicas. Entonces, cuando estábamos en el proceso de despolarización, aquí debería haber como ondas que van en esa dirección y que van a generar como la deflexión positiva. En cambio, al no tener este pedacito, y cuando el ventrículo se esté despolarizando, van a haber solamente estas ondas eléctricas, o en lo que va a captar finalmente el electrocardiograma, la derivada del electrocardiograma, y lo que va a captar va a ser como que se estén alejando extrañamente de él. Entonces va a aparecer esta onda que es más profunda y es más angosta, o sea, más ancha de lo normal. Que eso es finalmente la Q patología, porque la Q es como ahí súper cortita, y la R, la S y la T. En cambio, la Q patológica va a ser mucho más profunda, mucho más angosta, más ancha y mucho más ancha que lo normal. Y es por esto, porque finalmente como que no va a haber este espacio y como que la derivada va a sentir que todo se está escapando de la derivada. Como para entenderlo un poco más en palabras más simples. Ya. Y finalmente, que esto no está en la parte de la pregunta, pero como es importante saberlo y así nos vamos a poder orientar, yo creo que lo vieron en medicina interna, también les va a servir. El por qué es importante que nosotros nos orientemos con el electrocardiograma. Hay gente que dice que uno se puede imaginar tridimensionalmente el corazón con el electrocardiograma, un poco difícil, pero anatómicamente hace sentido. El electrocardiograma tiene varias derivadas, ABR, ABF, ABL, la 3, 2 y la 1, que son las frontales, y todas las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y acá tenemos las posteriores, las derechas, pero esas normalmente no se utilizan. Cuando estamos viendo un electrocardiograma, a través de todas estas derivadas precordiales, que principalmente, pero también las frontales, pero principalmente las precordiales, vamos a estar viendo zonas del corazón en específico. Cuando estamos viendo B1, B2, vamos a estar viendo la zona más septal, B4, B5, la zona más anterior, o sea, B3, B3, B4, la zona más anterior, B5, B6, lo que es más lateral inferior, ABL 1 va a ser la parte más superior, y 2, 3 y ABF, lo que es más la pared inferior.
A ver, no nos va a servir mucho. Y eso nos va a ayudar a orientarnos un poco respecto a las alteraciones. Si vemos una elevación del segmento ST, y como recordamos en la clase de medicina interna, para que una elevación del segmento ST nos mencione que es por un infarto, tenemos que tener dos derivadas contiguas alteradas, y es por esto la explicación, porque no podemos tener solo B1 alterado y no tener B2, porque eso no están reflejando finalmente el mismo lugar de alteración. Cuando tengamos una elevación del segmento ST, entonces vamos a ir a buscar cuáles son las paredes que están alteradas. Al saber cuáles son las paredes alteradas, podemos saber más o menos en un corazón que sería normal cuáles son las arterias que están alteradas. Por ejemplo, cuando tenemos un infarto septal, lo que está principalmente alterado son ramas de la descendente anterior izquierda. Cuando tenemos un infarto anterior, también descendente anterior izquierda. Cuando son laterales, es más de la circunfleja izquierda. Cuando son inferiores, pueden ser de las ramas ventriculares izquierda o de las ramas coronarias derecha. El por qué, cuando uno tiene un infarto de pared inferior, hay que pedir derivada derecha, esa es la razón. Porque si tenemos posible afectación de la coronaria derecha, porque la pared inferior está irrigada por la coronaria derecha, nosotros no lo vamos a ver en un electrocardiograma normal, porque el electrocardiograma normal no tiene derivada derecha. Pero en nuestra cabeza nos tiene que pasar que anatómicamente podría estar afectada también la pared ventricular derecha. ¿Por qué? Porque es la misma que irriga la pared inferior. Y por eso es importante saber cuáles arterias están afectadas o no están afectadas. Eso es un recordatorio que les va a servir un poco. Esta es una imagen que saqué del Sevier, así que también les puede ayudar. También en medicina interna yo creo que habrán visto esta imagen. Pero un recordatorio. También es fisiopatología, finalmente. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? Y según todo lo que hablamos, es que el infarto transmural genera una zona despolarizada en el miocardio, que en el electrocardiograma se refleja como una depresión del segmento isoeléctrico. Entonces, es como esto que bajaba el segmento isoeléctrico, y finalmente cuando volvíamos al segmento ST, que estaba toda la masa miocárdica, ya sea despolarizada, o en el caso de las aurículas ya pasó por la repolarización, no tenemos un dipolo, y se genera como que sube al 0 milivoltios, entonces se ve la alteración del segmento ST. Ahora, ¿por qué está mal a la vez? La presencia de infarto subendocardíaco genera una zona parcialmente despolarizada, que durante la repolarización genera una deflexión positiva. No es producto de eso, sino que si estuviéramos hablando de un infarto subendocárdico, que fue el otro que vimos, es la línea eléctrica como que aumenta y genera una disminución del segmento ST, no una elevación. La disminución de ATP producto de la isquemia genera hiperpolarización, ya está mal. Eso genera despolarización de las células miocárdicas. La isquemia genera despolarización ventricular en lenticidad, reflejando una deflexión positiva durante el periodo de repolarización. Eso no dice mucho, como de hecho lo inventé, medio como que trate de enredar palabras nomás. Ya. Y finalmente esto sí es importante. Ahora sí es muy importante porque ustedes sí lo vieron en el apunte, lo vieron en la clase, y son preguntas de ACC y son de prueba no tanto en verdad. No, yo no me he encontrado con muchas preguntas de prueba respecto a complicaciones, igual puede ser lo pueden preguntar. Pero de ACC y están en el apunte y son cosas que tienen que conocer, porque finalmente el cuadro de la insuficiencia, o sea, el infarto agudo del miocardio es común, y tienen que saber qué puede pasar con ese paciente, no solamente que le dé el infarto, que puede pasar muchas otras cosas. Entonces, dentro de las complicaciones agudas del infarto al miocardio, ¿cuál de las siguientes duplas es correcta respecto a la asociación entre complicación y su explicación fisiopatológica? Una insuficiencia mitral aguda, producto de una necrosis de los músculos papilares posterior al infarto, un tamponamiento cardíaco, por la ruptura aguda de la pared libre ventricular por estrés del miocardio producto de la isquemia crítica, la comunicación interauricular por una reapertura del foramen oval por el infarto agudo del miocardio, o un shock cardiogénico producto de una obstrucción del flujo sanguíneo eyectivo producto de una acumulación de líquido en el pericardio. Entonces, nos vamos con las principales causas. Aquí los quise ordenar un poco y solo no les puse una, que es las taquicardias ventriculares y las fibrilaciones ventriculares, pero después vamos a hablar al final un poco, eso no lo puse en diapositiva. Pero las principales causas agudas, más agudas, que tienen que temer son los shock cardiogénicos y las arritmias. Las arritmias de importancia la vamos a hablar después,
pero es mucho. El shock cardiogénico, ¿qué pasa? Y creo que tuvieron ya clase de shock, o al menos como que la semana pasada era para revisar shock, no sé cómo lo harán esto, pero hay distintos tipos de shock. Dentro de los shock está el cardiogénico. El shock se define más bien como por una falta de la perfusión, como este desbalance entre lo que necesitan los órganos de oxígeno y lo que se les puede dar. Entonces, una de las causas, por una falla de la bomba, puede ser el shock cardiogénico. El shock cardiogénico es producto de la pérdida de contractilidad súbita, porque se pierde masa contráctil del ventrículo en una injuria miocárdica, finalmente, que es el infarto al miocardio, al miocardio. También puede ser por arritmia, evidentemente el shock cardiogénico por arritmia también es una probable causa, pero lo principal que van a ver en shock cardiogénico, así como el shock obstructivo, ven el tamponamiento, el TEP, en el distributivo, la anafilaxia, el principal, hagan el shock cardiogénico, el infarto agudo del miocardio. Y hay una falla de la bomba con caída del gasto cardíaco, el volumen inyectivo generándose hipoperfusión y disfunción orgánica. Y ahora nos vamos a este gráfico que es como bien enredado, pero no es tanto. Entonces, hay una injuria miocárdica, el infarto. Eso genera una caída del gasto cardíaco, una caída del volumen inyectivo, lo que va a generar hipotensión. La hipotensión va a generar una disminución de la perfusión sistémica, el shock, finalmente, y lo que va a llevar a una disfunción orgánica, que puede llegar incluso hasta la muerte. La hipotensión, además, va a generar una disminución de la perfusión coronaria, con una función miocárdica empeorada, producto de que, además de todo lo que está pasando del infarto, producto de que se tapa el vaso, producto como este rompimiento de la placa agudo, además, por el producto de que empeora la bomba, voy a tener menor perfusión global del corazón, generando una situación mucho más peor de lo que podría tener solamente teniendo un lugar del corazón afectado. Y este empeoramiento de la función miocárdica va a estar acompañada junto con la disfunción orgánica de inflamación sistémica, con aumento de la citoquina inflamatoria, con aumento del óxido nítrico y inducible, y eso va a generar aumento del óxido nítrico, generando vasodilatación, disminución de la resistencia vascular sistémica, mayor hipotensión, mayor disminución de la perfusión coronaria, entrando en este círculo vicioso hasta llegar finalmente también a la falla orgánica y la muerte. Importante, el paciente se puede morir de un infarto producto de un shock cardiogénico. Por eso tienen que saber las complicaciones. Estas complicaciones que vienen a continuación son complicaciones que se pueden dar durante el transcurso de la hospitalización de un paciente con un infarto. No son más bien agudas, sino que aparecen al transcurso de los días, pero es importante también saber. La insuficiencia mitral aguda. ¿Qué es lo que pasa? La necrosis del infarto puede extenderse. A ver, lo van a ver más bien en anatomía patológica, pero la necrosis del infarto es una necrosis coagulativa, es como más o menos difícil de caracterizar. Pero lo importante es que sepan en este caso es que producto de la necrosis se puede extender, más bien esto se ve asociado a infartos de la pared inferior, a que se necrose y se rompan los músculos papilares también. Los músculos papilares que están ayudando a sostener la válvula mitral, generando una insuficiencia mitral aguda. Generando la insuficiencia mitral aguda no, es distinto a una insuficiencia mitral crónica, porque la insuficiencia mitral crónica el organismo puede generar como formas de adaptarse a la insuficiencia mitral crónica. En cambio, en el caso de la insuficiencia mitral aguda eso no ocurre. Y esto se va a traducir fisiopatológicamente en una sobrecarga de la aurícula izquierda. Acá tenemos la ruptura de los músculos papilares, se desgarran las cuerdas tendinosas, hay sección del músculo, la válvula mitral cae, se genera la insuficiencia, no es, las válvulas tienen que funcionar, finalmente se abren y se cierran, pues no pueden quedar abiertas, con la insuficiencia mitral quedan abiertas, entonces cuando ocurre la eyección por sístole, va a retornar sangre a la aurícula.
va a retornar sangre a la aurícula, se va a sobrecargar. Y eso de forma retrógrada va a ir a afectar ¿qué? El pulmón. ¿De dónde viene la sangre de la aurícula izquierda? Del pulmón. De todo este proceso de cuando se fue la sangre al pulmón, se oxigenó, se devolvió, se fue a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda está sobrecargada, se devuelve por temas de presión. Acuérdense que la sangre va en función a las diferencias de presión. Siempre tienen que recordar eso porque les va a ayudar mucho como para entender los flujos finalmente cuando hay alteración. En vez de presión, se devuelve y se congestiona el pulmón y se genera un edema pulmonar agudo, que también puede generar muerte por insuficiencia respiratoria. Después van a ver en la siguiente unidad de insuficiencia respiratoria, van a entender cuáles son las causas del edema pulmonar agudo. Hay diferentes, pueden ser cardiogénicas o otros tipos de causas. Pero una de estas, la insuficiencia mitral aguda. El tamponamiento cardíaco. También por el tema de la necrosis, como se lo mencionan en el apunte, se lo menciona así como la necrosis puede generar la insuficiencia mitral aguda, el taponamiento cardíaco y el aneurisma de la pared cardíaca, pero acá un poco para entender más qué es lo que puede ocurrir. Entonces podemos tener la necrosis del músculo cardíaco, que a la larga va a ir generando que se rompa la pared ventricular, como aparece aquí en la imagen. Y esa ruptura de la pared ventricular, ¿qué va a pasar? El ventrículo por dentro está lleno de sangre. Entonces, al romperse, va a permitir que toda la sangre salga. Y esa sangre que sale se va a empezar acumulando, incluso si la ruptura es pequeña, en el pericardio. Se genera una hemopericardia y eso va a generar un tamponamiento cardíaco. Otra causa de shock de producto del infarto, que esta no es tan aguda, puede ser con el transcurso de los días, pero que finalmente va a generar un shock obstructivo, porque hay una dificultad, no más bien de la bomba, sino que del corazón para poder eyectar, producto de que tiene un tope. Entonces, el tamponamiento cardíaco, ¿por qué se produce? Es como más o menos lo mismo que pasó anteriormente con la insuficiencia mitral aguda. En el caso de la comunicación interventricular, esta era la otra, no el aneurisma, que también es producto como de la necrosis del miocardio y la isquemia, se genera un septum, ahora que es susceptible a la ruptura. El septum es susceptible a la ruptura y se rompe, finalmente. Y eso va a generar un chant de izquierda a derecha. Como les mencioné previamente, la sangre se mueve por diferencia de presiones. La presión en el ventrículo izquierdo es mucho mayor a la ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la sangre? Va a empezar a pasar directamente al ventrículo derecho. Se va a sobrecargar el ventrículo derecho y va a empezar a pasar sangre al territorio pulmonar, se va a volver, y va a generar también una sobrecarga del ventrículo izquierdo. Y además también se menciona todo un proceso de vasodilatación periférica que puede estar involucrada, pero eso no es más bien lo principal, sino lo principal es sobrecarga del ventrículo derecho, que va a generar caída del gasto cardíaco y eso puede generar finalmente un shock cardiogénico también. También es importante. Y puede ser importante que ustedes lo pesquisen en clínica con este soplo sistólico paraesternal que se presenta a los pacientes que tuvieron infartos agudos al miocardio. Y el aneurisma ventricular, creo que esta es la última, si no me equivoco. También de la necrosis, sumado a la fibrosis, genera un adelgazamiento de la pared ventricular, donde se genera un área que empieza a tener como aquinesia, empieza a haber acumulación de la sangre, y finalmente este pedazo de músculo que está necrosado, adelgazado producto de la fibrosis también, no va a ser contráctil. Y al no ser contráctil, la sangre primero va a quedar ahí como estancada, y segundo, la fracción de eyección que tiene el ventrículo izquierdo va a ser mucho menor, porque va a tener un pedazo del músculo que no va a estar funcionando, generándose una sobrecarga al ventrículo izquierdo y también la generación de insuficiencia cardíaca. Importante el aneurisma ventricular porque, si bien es como me extraña esta complicación, no es de las más comunes, de hecho, si veo mi torpeo aquí, creo que era alrededor de 1%. Sí, no.
No, no la menciono, pero es bien extraña. El 1% es la ruptura de la pared ventricular. Esta también es una complicación más extraña, pero igual hay que saber cómo funciona. Esta zona de aquinesia, donde también va a haber una turbulencia dentro de la cavidad, asociada también a los cambios inflamatorios, puede generar formación de trombos intracavitarios. Y si estos trombos son a nivel del ventrículo izquierdo, ¿qué podría pasar? Como una lluvia embólica finalmente, y que esto se lancen hacia el sistema, hacia toda la circulación sistémica y se tape el cerebro. Una arterita del cerebro se tape producto de un trombo que venía del corazón. Lo mismo que ocurre en la fibrilación auricular. La fibrilación auricular también puede ocurrir esto mismo. Y eso va a generar un riesgo de ACV finalmente. Entonces la alternativa correcta, y después vamos a hablar un poco de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, es la A, la insuficiencia mitral aguda se genera por necrosis de los músculos papilares posterior al infarto. La B, ¿por qué no? Tamponamiento cardíaco por una ruptura aguda de la pared libre ventricular, producto del estrés del miocardio a la isquemia crítica. No es por eso, es producto de la necrosis que se genera y es una complicación más bien tardía, no es el producto en el momento del infarto, no es como que por el estrés del infarto se rompe el corazón, no. Es más bien adelante en el transcurso de los días con la generación de la necrosis que genera esta pared libre, finalmente la pared ventricular izquierda, que pueda generar un rompimiento. A veces incluso pasa con el rompimiento de la pared libre, que eso es ya más extraño, que no necesariamente genera un hemoperitoneo, sino que se genera un pseudoaneurisma, que finalmente una porción del pericardio tape como la ruptura de la pared libre y como que se acumule solo sangre en ese lugar. Finalmente no se dispersa por todo el pericardio. Y eso es como un pseudoaneurisma, pero es una complicación mucho más rara. Pero también es una complicación que cuando se pesquisa tiene cirugía de urgencia. No es como que tú no se quede tranquilo, porque en cualquier momento podría romperse. Y la comunicación intraauricular, para apertura del foramen oval, ahí, mentira, no hay ninguna comunicación intraauricular, esa cuestión no es una patología más de diagnóstico con los productos de infarto, no hay una reapertura del foramen oval. Lo que hay es comunicación interventricular, también por producto de la necrosis. Y el shock cardiogénico por una obstrucción del flujo sanguíneo activo, producto a la acumulación de líquido del periocardio, eso podría ser como más un shock obstructivo secundario a un tamponamiento cardíaco, como como lo que pasa en el tamponamiento cardíaco. Shock cardiogénico, ¿por qué era? Porque hay una caída del gasto cardíaco y de la eyección de sangre, producto a que hay una injuria miocárdica. Y antes de pasar a la diapositiva final de preguntas, lo que no puse acá en las diapositivas, una complicación importante que sí, esa sí es más aguda y puede ser presentada durante el transcurso del infarto, es las arritmias. Arritmias taquicardia ventricular, que podría evolucionar incluso una fibrilación ventricular y un paro cardiorrespiratorio, y que se produce por fenómenos de automatismo y también de reentrada, producto de que la cicatriz actúa como un punto de reentrada de las arritmias. Eso lo vieron en clase de fisiopatología de arritmias. No quiero adentrarme mucho porque hasta yo me enredo. Hay una ayudantía bien buena del 2020 que hizo la Cami Torres, que ahí está muy bien explicado todo lo que es arritmia. Es que se les recomiendo revisarla si es que están un poco enredados con el tema. La del año pasado yo no tuve la oportunidad de verla, así que no sabría decirles, pero ese año con la Cami me tocó hacer la de choque arritmias, que este año no la vamos a hacer, y estaba muy, muy, muy buena. Y en el caso del infarto se pueden generar arritmias por automatismo, producto del estrés del infarto o por reentrada. Y eso puede generar lo que es la taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular puede evolucionar de forma tan catastrófica hasta generar una taquicardia ventricular sin pulso y una fibrilación ventricular, que son las principales causas de paro cardiorrespiratorio de ritmo desfibrilable, producto de que esta taquicardia no es como que el corazón esté latiendo muy rápido y esté expulsando sangre, es una taquicardia que genera como focos ¿cómo se llama? De movimiento, pero que es un movimiento ineficiente, un movimiento que no va a permitir la expulsión de sangre y va a generar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, en el sistema reticular ascendente,
desencadenando lo que es el paro cardiorrespiratorio con la posibilidad de que el paciente se muera finalmente. Entonces esa es la importancia de las complicaciones agudas del infarto, que pueden ser tanto en el momento de la presentación del infarto con el shock cardiogénico o las arritmias, o también durante el transcurso en la evolución de la hospitalización, con las complicaciones que ya son más bien de carácter mecánico, insuficiencia mitral aguda, tamponamiento cardíaco, comunicación intraauricular, el aneurisma también, que le había mencionado previamente. Eso, creo que fue un poco enredada mi parte y me pido disculpas si que quedan como un poco enredados, pero son cosas que igual es importante que sepan y que les puede ayudar quizás el caso de ustedes de la CCCA, lo mismo que a nosotros nos pasaron, entonces también les puede ayudar como apunte el PPT que le vamos a subir al site. Eso. ¿Alguna pregunta? Creo que, Parece que no. parece que no. Igual lo grabamos, lo vamos a subir y podemos recibir preguntas por Instagram, también por el correo de curso o por el foro de curso, como a ustedes les sea más cómodo. Así que eso. No te enreden tanto, aparte de electrocardiograma, un recordatorio nomás. Eso no es tan importante. Yo creo que más importante, y el apunte de la doctora Sangüesa está bien bueno. Nosotros en nuestros años no tuvimos, no sé si el Manuel alcanzó a tenerlo, yo tuve otro apunte que era bien extenso, bien enredado. Y la doctora pudo como condensarlo en lo más importante y está bien bueno en la punta, así que eso es lo principal que tienen que saber. También complicaciones del infarto. Eso. Quizás echarle una mirada como a ateromatosis, porque se lo van a encontrar más adelante. Igual en anatomía patológica lo van a ver un poco más en profundidad. No es como que no lo vayan a ver en la carrera. Pero eso, el apunte está bien bueno, la clase supongo que también está bien buena y fíjense principalmente de eso. Las preguntas de esta parte no son difíciles. El certamen. Son así como cuáles de las características del subendocardio lo hacen más susceptible a la isquemia. Eso es lo que les mencionábamos durante la presentación. Ese tipo de preguntas le hacen. Así que eso. Ya. ¿Terminas la grabación? Sí, ahora la voy a parar.